Marcos capítulo 11, versículo 24 encontramos: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice Dios. Qué importante es por eso mantener nuestra fe. Qué importante que nosotros oremos con esa fe. No es lo mismo que usted ore cuando las cosas van bien que cuando hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, hay adversidades. No es lo mismo. Y es allí donde nosotros debemos de aprender a tomar la palabra como base principal, o en otras palabras, anclar nuestra fe en las promesas de Dios. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, usted puede sentir algo que va contra la fe. ¿Cuántas personas dicen: me siento por el suelo, me siento derrotado, me siento desanimado, me siento fracasado? Ahora, ¿cómo nos ve a nosotros Dios? Dios siempre a nosotros nos ve como vencedores, como victoriosos, como ganadores. Así nos ve Dios a nosotros. Ahora, esos sentimientos que hemos mencionado antes, ¿por qué se dan en nosotros? Recordemos que somos humanos, pero debemos de aprender a tener dominio sobre nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos nosotros no los podemos tomar como verdades. ¿Por qué? Porque una persona puede sentirse por el suelo, puede sentirse derrotada, pero no es eso lo que la palabra de Dios dice cuando nosotros estamos pasando por etapas difíciles. Es por eso que nosotros no podemos tomar los sentimientos como verdades si no están acoplados a la palabra de Dios. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces nuestro corazón nos engaña cuando nos sentimos de una manera que solo Dios sabe cómo estamos. Pero que nosotros sabemos que nuestra victoria no está desde el punto de vista de la lucha, como pudiera decir alguien que lucha la mía, sino está desde el punto de vista de la victoria que Jesús ya me dio. Entonces yo debo de orar a Dios con esa fe, con esa seguridad que ya tengo la victoria. Dijo Jesús: todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Entonces, cuando nosotros oramos con esa seguridad, con esa certeza, y anclamos nuestra fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, porque a veces ocurre algo también en las personas. Hay personas que los sentimientos los establecen como verdades, y no es así. A veces nuestro corazón nos engaña, porque la palabra de Dios no se puede equivocar. Entonces a veces usted puede tener sentimientos como que las cosas no se van a dar, pero eso no quiere decir que es que Dios no va a abrir una puerta. No quiere decir que es que Dios no va a dar una salida. Dios siempre está allí con nosotros. El Salmo 91 en el versículo 14 y 15 usted puede leer, y ahí encontramos que dice: con Él estaré yo en la angustia. Significa que en esas batallas que yo estoy enfrentando, Jesús las está peleando por mí, Dios las está peleando por mí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es orar confiando en el Señor, con esa fe, porque el blanco del enemigo en nosotros es destruir nuestra fe. Eso es lo que él busca. Pero cuando nosotros mantenemos esa fe, cuando nos mantenemos seguros de la victoria, es ahí que el enemigo está derrotado. Es ahí donde las personas van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque así dice la Biblia que nosotros vamos.
Nosotros antes, sin Cristo, éramos unas personas derrotadas, fracasadas, inútiles, ¿verdad? Que no, todo nos abrumaba. Nos sentíamos destruidos. Pero cuando ya venimos a Cristo y comenzamos a conocer la verdad de la palabra de Dios, entonces Dios nos hace libre de todos esos sentimientos equivocados, porque Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces cuando conocemos esa verdad, entonces comenzamos a entender verdaderamente el plan de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es la solución en esta o aquella situación? Nosotros desde el momento que estamos pasando por una etapa difícil ya sabemos que hay una salida en Cristo Jesús. Entonces vamos y oramos a Dios creyendo que la victoria ya la tengo. Jesús le dijo a Marta unas palabras muy interesantes que eso puede servirnos a nosotros también. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces el creer, el tener fe nos va a llevar a la conquista. Usted que me está viendo en este momento, quizás está viviendo una etapa muy difícil en la vida. Quiero decirle, hay solución. Quiero decirle, hay salida. Quiero decirle, Cristo tiene la solución. Solamente lo que le pide el Señor es que usted tenga fe en Él. Que usted no se rinda ante esas situaciones adversas que vive. Que usted confíe en las palabras o en las promesas de Dios. Que usted ancle su fe en esas promesas. Y que usted cuando esté pasando esa dificultad, tome una palabra, aférrese de las promesas de Dios. Hay muchas promesas para nosotros. Y va a ver con tanta facilidad usted va a salir adelante. Ore la palabra de Dios. En otras palabras, cuando usted esté orando, ore lo que dice la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y usted va a ver la grande victoria en su vida. Usted va a ver cosas grandes que Dios va a hacer en usted. Recuerde, no tome sus sentimientos como verdades. Como dice la persona, es que pastor, me siento derrotado. Me siento que no puedo más. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. O sea, nosotros debemos de saber que hay una solución, que Dios siempre tiene una salida. Y vamos a orar a Dios para confortar nuestra fe, para mantener nuestra fe, para mantenernos siempre victoriosos, porque eso es lo que quiere Dios y para eso Dios nos ha llamado. Para mantenernos siempre en victoria, para mantenernos siempre caminando bajo la voluntad del Señor. Recuerde, estas palabras de Jesús, todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Oremos a Dios, creyendo que la bendición la tenemos, que la victoria la tenemos, amparados en la palabra de Dios, no en nuestros sentimientos ni en los pensamientos que de repente abruman a la persona cuando está pasando una etapa difícil, sino anclada nuestra fe en la palabra de Dios. Vamos a tomarnos de la palabra de Dios. No vamos a tomar lo que las voces nos dicen, lo que los pensamientos vanos vienen a nuestra mente, lo que nuestros sentimientos erróneos nos están dictando. No, vamos a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios es la vida para nosotros, son los pensamientos de Dios, y cuando nosotros la tomamos en nuestras vidas, entonces nosotros podemos sentir cómo nosotros recobramos vida. Así que recuerda, están las promesas de Dios. Mantenga su fe en el Señor y va a haber cosas grandes en su vida.